Graciela, un gran gusto verte. Igualmente, buenas noches. Es lindo charlar, voy a contradecir todos los manuales de periodismo, no hay que elogiar nunca al entrevistado, pero una de las diputadas más inteligentes, laburantes, que empinan la política argentina en momentos en donde no parece muy empinada la política argentina, Al ¿no? contrario. Así que gracias por venir. Gracias a vos. ¿Estás trabajando con Sergio Massa? No estoy trabajando con Sergio Massa, de hecho, como intento no contaminarme, ni siquiera tengo contacto con él. La última vez que lo vi fue el día que no lo vi, digamos, lo vi en la discusión, cuando me invitó al debate. Al debate. Así que, no, tuvimos una reunión donde estuvimos Juan Manuel Urtubey y yo, que habíamos decidido que no había que quedarse callado. Y nada, a partir de ahí, de un domingo, hace un par de semanas, no lo vi más. Dicen algunos, vuelve a la casita de los viejos, vuelve a tu casa. Algunos creen que vos sos como la gran madre política de Sergio Massa. Sí, bueno, pero la realidad es que sí nos encontró la vida militando juntos cuando él empezaba. Y después en diferentes momentos, y creo que de alguna manera el momento más importante de nuestra relación se da allá por el 2009, cuando él decide partir del oficialismo peronista y emprende su propio viaje armando su partido, etc. Creo que por estos días nadie lo dice, lo voy a decir bien fuerte. Fue Sergio Massa el que impidió que Argentina fuera Venezuela, cuando en el 2013, cuando hizo su campaña a diputado nacional, se comprometió, y así lo hizo, de no apoyar ninguna reforma constitucional que posibilitara aquello que pensaba en ese momento el kirchnerismo, ¿no? Y bueno, y desde ahí estuvimos juntos, armamos partidos, él armó el suyo, yo armé el mío, nos separamos en el 2019 y no nos separamos en malos términos, simplemente él tuvo una estrategia que ahora se comprueba que era la correcta, y yo no quise acompañar esa estrategia, no quise que se me vinculara con el kirchnerismo. Pero bueno, ahora está en esta etapa en donde tiene la posibilidad cierta de ser presidente de la Nación, y frente al rival que tiene no me quiero quedar callada. ¿Por qué? Si el rival hubiera sido otro, la hubiera seguido balconeando. Mira, o sea, si la pelea hubiera sido Massa-Patricia Bullrich, probablemente no hubieses estado No, sola. no. No, porque era una contienda democrática. Era una contienda de proyectos políticos con gente sensata de un lado y del otro. Pero así como están dadas las cosas, creo que aquellos que sentimos que cuando uno tiene responsabilidad lo tiene que plantear, lo salimos a plantear fuertemente. Digámoslo con todas las letras. Javier Milei es... Es una caja de sorpresas con muchas definiciones contundentes que hacen a un modelo de país en el que yo no quiero vivir. Creo que es libertario, lo dice él, creo que es anarco-libertario, pero creo que lo más fuerte que tiene él es que además es apátrida. La diferencia que tiene Javier Milei con respecto a Trump o con respecto a Bolsonaro, que son los otros dos modelos, digamos, de extrema derecha, es que él es apátrida y lo demuestra en muchas definiciones que hace contundentemente, que las intenta arreglar, pero el pensamiento profundo está. Por ejemplo... Y por ejemplo, cuando desconociendo la Constitución, como le dijo el doctor Rosati, él es funcionario público, actualmente es diputado nacional, él cumplió con la ceremonia de juramento sobre la Constitución y sobre los santos evangelios. Ese fue su juramento. Ahora, juró por eso, pero en un total desconocimiento de la Constitución, desconoce Malvinas, y halaga a la persona más nefasta del proceso, que fue quien tomó la orden de bajar el general Belgrano con más de 300 pibes nuestros. Él dice que fue una estadista y la pone al nivel de Churchill, perdón, pero Churchill tiene
años luz con respecto a Margaret Thatcher. Y la pone en el mismo sitio y bueno, y te desconoce la historia y la geografía de por qué nosotros reivindicamos Malvinas. O sea, históricamente es Argentina, porque antes era del Reino de España, y todo lo que eran de los reinos cuando los países adquirieron libertad es de los países. Pero además, y está comprobado en un trabajo muy importante que hicimos los argentinos para extender nuestra plataforma, está en nuestra plataforma. O sea, no solamente la historia, no solamente la geografía, y bueno, y como si fuera poco, este tema que nos afecta tanto a muchos y que está vinculado con la guerra, y con lo que sucedió con nuestros chicos en la guerra, con nuestros pibes, ¿no? Porque uno reivindica siempre de lo que es la guerra, no la guerra en sí misma. Yo personalmente tengo mis serias contradicciones y objeciones a la guerra, pero no voy a dejar de desconocer el heroísmo de nuestros hombres, los chicos que eran en ese momento obligados a estar en el ejército, y de los suboficiales y los oficiales de graduación menor que tuvieron la responsabilidad de estar en el frente de batalla. En nombre de eso uno tiene que seguir reivindicando Malvinas. Vos dijiste que es apátrida, pero aparte dijiste, si hubiera habido una contienda entre personas sensatas, dijiste, creo que cuando yo te planteaba. ¿Milei es sensato? No, es una persona confusa, es una persona que no dice lo que va a hacer, porque se dice y se desdice. Entonces, Milei es algo que nosotros no podemos dejar de lado. Y tenemos que tener la capacidad, todos los que se consideren dirigentes políticos, de no creer que con el voto nada más se le puede ganar. Porque Milei salió segundo en la elección. Entonces hay una enorme cantidad de argentinos que no expresan anti-kirchnerismo con Milei, porque Milei se volvió anti-kirchnerista ahora, que tiene la influencia de Mauricio Macri. Antes de la influencia de Mauricio Macri, yo lo he llegado a escuchar hablar de Cristina Kirchner muy bien, mucho mejor que yo incluso, y me sorprendía. Entonces, él no es anti-kirchnerista, él está expresando la bronca. Él está expresando el repudio de muchos argentinos a todos los que no hicimos y a todos los que hicimos mal los dirigentes políticos. Entonces, el próximo gobierno tiene un condicionante muy grande, si es Sergio Massa, que es no olvidarse de lo que expresa el voto de Milei y hacer todo lo que se debe hacer para que la gente que votó a Milei empiece a comprender y empiece a apreciar más la vida en democracia y la vida, digamos, institucional de la Argentina. Vos decís, no es que hay una masa, un 30% de gente que sigue el liberalismo austríaco, que sabe lo que es pura bronca contra ustedes, y me gusta que te incluya, que no dieron respuesta en el sistema a necesidades básicas. Totalmente, totalmente. Si no, no hay explicación de que los pibes que tienen un fuerte compromiso ambiental no escuchen la parte del discurso de Milei cuando denosta la agenda ambiental, cuando dice que va a privatizar los mares, cuando dice que no importa que se... y no hay cambio climático. Que no importa que un río sea colmado de basuras y de productos agroquímicos, etcétera, porque no importa eso. Eso se resuelve porque el mundo lo resuelve, el planeta lo resuelve solo. O sea, hay todo un capítulo en materia ambiental que se lo comió, se lo llevó a marzo. Pero él cree en eso. O sea, él es negacionista del cambio climático. Es negacionista de una convivencia planetaria distinta a la que venimos haciendo. Porque nosotros tenemos que bregar por un discurso que le haga entender a la gente que no se puede seguir produciendo ni consumiendo como lo estamos haciendo,
porque estamos emitiendo demasiados gases de efecto invernadero y el planeta está sufriendo un desquicio que cada vez va a provocar muchísimos más eventos extremos y va a perjudicar no solamente la vida, sino también los bienes de las personas. La última vez que yo tuve la oportunidad de charlar con Milei, y no pude nunca más, porque se molestó, le preguntaba si es sistema o no es sistema, porque digo, yo puedo proponer cambiar cerrar el Banco Central, hay que hacerlo por una ley. Yo decía, no sale, pues no tenés mayoría. Tengo herramientas, una consulta popular, que para que sea vinculante tiene que pasar por el Congreso. Entonces mi pregunta es, ¿cómo haces? Y él sintió que yo lo estaba agrediendo en sus propuestas. ¿Es sistema? ¿Es institucional, Milei, o tenés dudas? Bueno, esa es una gran duda de cómo va a resolver los temas, ¿no? Él establece un puente de comunicación con la gente, porque él expresa un sentimiento. Entonces, indudablemente, él establece una comunicación con la gente. Entonces, acá viene mi duda. Si él no tiene la capacidad de la escucha y de la conversación política, y si además desprecia a toda la dirigencia política y lo que representan, porque hasta el diputado más inútil que pueda haber en el Congreso representa una cantidad de votos, ¿eh? Entonces, todos los que estamos en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo tenemos el aval que nos otorga el voto de la gente. Y de la misma manera que digo que va a haber que escuchar a la gente que vote a Milei, porque si no vas a estar condenado al hoyazo diario, al cacerolazo diario, digo también, eso él no lo tiene resuelto. Entonces, él sí tiene resuelto cómo comunicarse y liderar. No tiene resuelto lo institucional. ¿Qué te hace llevar a vos a no poder pensar que él se va a mover con el liderazgo ese incendiario en una comunicación directa entre él y la mayoría que él quiera representar? Es peligroso. Mirá, la primera persona que advirtió el fenómeno Milei fue Lilita Carrió. Y lo hizo a lo Lilita Carrió, con toda la ferocidad con la que Lilita define a todo el mundo. Y yo en ese momento me molestó, porque digo, no puede decir eso. Aquello es algo tan lejano en la historia, tan superado por la humanidad. Y hoy tengo que decir, honestamente, de que lo que ella nos advertía era muy razonable. ¿Qué significa Mauricio Macri acordando 36 horas después de la elección, sin que sepamos en qué condiciones? Porque digo, ninguno aclara, ellos dicen solo fiscalización, bueno, pero no. ¿Qué significa Mauricio Macri? ¿Es amor a Milei, espanto a Massa, autodefensa? No, yo creo que Mauricio está en su proyecto político y, bueno, también tiene una personalidad muy particular. Yo creo que él también aborrece de todo el trámite institucional, aborrece del Estado, la política, los políticos, y se identifica con él. El tema más grave creo que es que Mauricio cree que lo va a poder conducir a Milei. No sea cosa que Milei se transforme en el verdugo de Mauricio. No lo ves, o sea, vos no ves a un Milei sumiso del expresidente Macri. No. No. Si de la nada llegué hasta acá, ¿por qué yo voy a pensar de que se va a someter a alguien? Te pregunté que lo definieras a Javier Milei. Definime a Sergio Massa. Es un político clásico. No digo nada de lo que nos dicen todos ustedes. Pero yo creo que Sergio tiene algunas ventajas, ¿no? Yo creo que hay una camada de dirigentes políticos que pueden dar ese paso que a la Argentina le falta dar de su trágica historia al siglo XXI, ¿no? Y uno lo ve cuando uno habla. Yo hablo mucho con Juan Manuel Urtubey. Y ellos, y lo pongo a Sergio ahí,
tienen ese pensamiento. O sea, no están con la mochila tan cargada de pesares como podemos estar nosotros y tan ideologizados porque nosotros venimos de un siglo, el pasado, y venimos de una etapa en la que, bueno, se forjaron las ideologías. O sea, esta gente más joven pertenece a otro tipo de pensamiento y tienen un pensamiento que no tiene que ver ni con izquierdas ni con derechas. ¿Me entendés? Son tipos que piensan el Estado, la institución, etcétera, como algo que se puede acordar, que se debe acordar, que tiene que estar instalada en el medio y que la búsqueda del bien común no está vinculado a que yo me pare a reivindicar mi ideología a como dé lugar, sino que hay que buscar la forma de que Argentina se transforme en un motor de producción, ¿no? Hoy estaba escuchando, antes de venir a verte, una nota que hicieron respecto a un tipo de cultivo que aparentemente están exportando a China y a Medio Oriente mucho más que lo que pueda representar el trigo, y era porque eso sirve para una bebida que hacen en China, ¿no? Y la chica que daba la información dice, ¿y por qué no hacemos la bebida? Esa es masa, ¿no? Esa forma de pensar el desarrollo de la Argentina con inteligencia. Bueno, y te lo dice en el discurso. Yo digo, este es el Massa que en el 2015 trabajó intensamente con Roberto Lavagna, con un montón de tipos que estaban involucrados en nuestro proyecto político y con los cuales hicimos una excelente plataforma de gobierno, en la que participó también el gallego de la Sota, porque más allá de que nosotros armamos, digamos, una coalición que tuvo la obligación de ir a la interna, en los temas profundos que se definieron institucionalmente, en materia laboral, en materia de educación, o sea, en todas las materias nosotros tuvimos grupos de trabajo y se hicieron proyectos de ley y después fuimos al Congreso porque es el lugar que nos tocó y presentamos los proyectos de ley. O sea, no estoy hablando de un Massa figurativo, estoy hablando de un Massa que puso la firma en muchas leyes o en muchos proyectos de ley que me parece que si se ponen en marcha serían altamente positivos para el país. Hay un problema con Sergio Massa que no se te escapa, porque yo tengo claro quién sos vos. En el 2019 hiciste un discurso que debería ser repasado en la facultad, cuando le dijiste a Massa, yo tomá la decisión que vas a tomar una buena decisión, pero fue de una interpelación potente. Me acuerdo del Grupo A cuando bajaste como representante de la Comisión de Asuntos Políticos. Digo, sabemos quién es Graciela Camaño. Sabemos quién es Massa. Digo, es el que paró la reelección, el que se dijo nunca más con el kirchnerismo, el que se alió con el kirchnerismo, en el que coqueteó con... El problema de Massa tiene tantas posiciones políticas tan contradictorias que a mí me cuesta saber quién es. Si vos te pones a analizar cómo llegó hasta acá, no hay contradicción. No hay contradicción. Pero eso habla de su voracidad por llegar. Puede ser, eso no te lo discuto. Él quiere ser presidente y quiere ser presidente desde que lo conozco. Sin duda. Que cuando lo vi llegando a mi agrupación política y diciéndome que él iba a ser presidente, lo miré con una cara con, ¿what? Claro, Andá sí. y pon una unidad básica, le dije. Y se fue y la puso. O sea, sí, es un tipo que tiene ambición de llegar a ser presidente. Ahora, el tema no es que tenga ambición de llegar a ser presidente, el tema es para qué. Está bien, el tema es para qué y el tema es cómo llegó, porque digo, siempre se pone el mismo ejemplo. Voy a echar a los ñoquis de la cámpora y está aliado con Máximo. No, ¿Qué ver, te hace pensar que, suponete que el 10 de diciembre es el presidente, sí. que vuelve a ser aquel que vos decías de la plataforma y las leyes que hicieron con Lavagna y no exactamente lo opuesto? No tiene margen. La confianza mía reside en que el próximo presidente, así sea Massa o así haya sido Patricia. Porque ¿qué quedó desnudo? O sea, ¿qué es Milei? Milei es el chiquito que le dijo al rey que estaba desnudo. ¿Me entendés?
O sea, no, para mí no es un monstruo a vencer, es un dato de la realidad. Y yo creo que es eso lo que tiene que mirar el próximo presidente. Eso es lo que tiene que superar. Porque en ese chiquito que le dijo al rey que estaba desnudo, quizás debiéramos contar la anécdota, claro. pero estaba la verdad, estaba lo que realmente pasaba con el pueblo. Nadie se le Que animaba al nadie rey. se animaba a Claro. decirlo, y lo dijo una criatura desde la inocencia. Entonces, me da la impresión de que no tiene margen para hacer ninguna cosa rara, ninguna cosa que no sea lo que dijo en el 2015 y lo que está diciendo ahora. Pero por solo El tomar tema- 2015 al 2000, a hoy 2023, en el medio dijo y se contradijo con una soltura. No, lo que dijo y se contradijo fue el hecho de denostar al kirchnerismo y después aliarse al peronismo donde estaba el kirchnerismo y donde de alguna manera el kirchnerismo era la figura principal. Él lo que hizo fue volver al peronismo. Y te voy a explicar por qué volvió al peronismo, porque esa fue nuestra discusión, en la intimidad de su quincho. No llegamos. Esto fue lo que me dijo. No te hagas ilusiones, no existen los sueños si no los podés concretar. ¿Cómo vas a concretar tu sueño si evidentemente en el país hay dos posiciones, en una está el peronismo y en la otra está el macrismo? No existe la tercera posición. Y vos fíjate que así es como fue transcurriendo las cosas, porque hoy la tercera posición se fortaleció en la bronca, no se fortaleció en un proyecto político. Porque si mirás el proceso electoral, el candidato más votable era Juan Schiaretti, que venía con con un bagaje de experiencia, demostrando no solamente que hacía una buena política en su provincia, sino demostrando, además de eso, que era refrendada por su pueblo. O sea, la gente en Córdoba refrendó a Juan Schiaretti. Si él decía, miren el modelo Córdoba, era no porque había que ir a mirar nada más que el modelo. Mirá el modelo y mirá cómo repercutió. Ganó la elección a gobernador, ganó la elección a intendente, ganó la elección a diputado. O sea, evidentemente el dirigente político que nos hubiera convenido era Juan Schiaretti. Pero bueno, ese es el problema de las terceras fuerzas. El problema de la política racional, la política que puede dar soluciones, es que la gente no la mira, no la analiza, no la ve cuando estás en el proceso electoral. Entonces acá me tengo que parar y decir, reconozco que tenía razón. Está bien, ¿a Entonces, qué costo? sí ¿no? es cierto que él tiene que gobernar a un peronismo que tiene el kirchnerismo adentro, porque yo no desconozco tampoco ni el poder político ni la convalidación de la gente que se le hizo a Kicillof, que claramente es el kirchnerismo. Entonces, va a tener que gobernar con todo. Con lo cual, me da la impresión de que haber planteado un gobierno de unidad nacional es lo más razonable, porque frente a esto tenés que plantear un gobierno de unidad nacional. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo. Y lo vamos a ver en los primeros días si le toca ser presidente. Cuando él decida cómo conforma su gabinete y cuando él decida, algo que es muy interesante, Luis, Sí. que no lo estamos viendo, Sí. que es el desorden institucional que tenemos. Nosotros tenemos dos poderes que son electos. Entonces, eso lo resuelve la gente. La gente viene resolviendo el problema. Ahora, hay un poder que lo tiene que resolver la dirigencia política elegida. Ese poder está en un desorden institucional muy grande. El desafío más grande que tiene Sergio, después de saber interpretar lo que piensan los electores de Javier Milei, es dedicarse a lograr los consensos en ese gobierno de unidad nacional para resolver institucionalmente el Poder Judicial. Nosotros no podemos seguir teniendo un procurador interino, nosotros no podemos seguir teniendo un consejo de la magistratura que está agarrado de los ganchos con una viejísima ley
que había sido derogada, modificada, etcétera, etcétera. Nosotros estamos teniendo una Corte que no tiene la completitud que debe tener y no tiene la dirigencia política la relación que debe tener. La Corte está en un juicio político en la Cámara de Diputados y todo eso hay que resolverlo. Nosotros no tenemos el defensor del pueblo y este es un tema muy grave que si bien no tiene que ver con el Poder Judicial, sí tiene que ver con otra manera de hacerse cargo de lo que el pueblo necesita. Y lo más grave, nosotros, durante el último gobierno de Cristina Kirchner, todos los diputados tomamos la decisión de que en el país nos pusiéramos a tono con lo que pasa en el mundo y en las provincias y tuviéramos un sistema procesal acusatorio. Hasta la fecha tenemos 3 provincias que lo hicieron. Entonces, la justicia federal tiene 3 provincias con un sistema acusatorio y el resto con un sistema inquisitivo. No puede haber un orden institucional serio en el Poder Judicial si no ponemos lo que hay que poner en materia económica para resolver ese tema. Graciela, hablaste del kirchnerismo. ¿Cristina fue? Mira, yo acá voy a decir algo que quizás a algunos no les vaya a gustar muchísimo, ¿no? Pero lo pensé mucho. En este tiempo que no aparecía en la tele, lo pensé mucho. Mira, Cristina es la única expresidenta de la Nación que fue condenada, porque siempre estuvo a derecho, y el mismo día que la condenaron, dijo que ella no iba a ser candidata a nada. O sea, aceptó de la manera más sumisa su condena. Pese a que la vimos gritar, movernos las uñas, como hace Cristina, ¿viste? Ningún presidente de los que estuvo en un proceso penal hizo eso. Todos se fueron hasta la última instancia, tratando de acomodarse, viendo si les convenía seguir con el carguito, para ver si eso los protegía un poquito más. Acordate de quiénes tuvieron condena, no lo voy a decir ahora, no me gusta. Te lo digo yo, Menem. De la Rúa. De la Rúa Real, sí, claro. Entonces digo, ella dijo lo que iba a hacer y por ahora lo está cumpliendo. Lo está cumpliendo. Ella sigue usando la justicia, sigue usando el sistema y va a la Cámara a pedir su inocencia y seguirá así. Pero digamos que hasta ahora yo no tengo por qué pensar que hay otra cosa. Después que su militancia política para reivindicarla haya salido a decir que ella no estaba proscripta, todo lo que vos quieras. Pero ella definió lo que ella iba a hacer el mismo día que los jueces de la primera instancia le bajaron el martillo. Nos acordemos, por favor, del debate ese, del discurso, donde dijo que no iba a ser perrito faldero de Mañeto. De sí, Mañeto, sí, ¿no? sí, sí. La mascota de Mañeto. Sí. Entonces, viste, digo, a ver. Definímela. Con la historia, con el diario del lunes ya hecho, ¿qué es Cristina Kirchner? Yo creo que Cristina Kirchner va a estar en la historia, porque más allá de sus tropiezos jurídicos, su trayectoria política es algo que nadie le puede negar. O sea, fue presidenta con diferentes porcentajes, fue altamente influyente, fue diputada provincial, fue diputada nacional, senadora, y siempre la eligieron. O sea, ¿pero qué es, políticamente hablando? Nunca me condujo a mí, con lo cual a mí me cuesta trabajo. Yo nunca quise ser conducida por Cristina Kirchner, porque bueno, yo tengo diferencias, pero sin dudas es la mujer más trascendente en nuestro país políticamente. Te guste o no te guste. Es lo mismo que querer negar la trascendencia de Lilita porque no llegó a ser presidente. A ver, en semejante arrolladora personalidad política, que no haya llegado a ser presidente o que haya sido solo diputada, te recuerdo que Palacios también solo fue diputado y está en los libros de historia. O sea, hay personas que trascienden por sí mismas, pero además Cristina, de alguna manera, ha dado testimonio
de su inteligencia política. ¿La admirás? Yo admiro otras cosas, ¿Qué? no las personas. ¿Qué admirás? No, trato de no tener compromisos personales de admiración, salvo personas santas, ¿viste? No, trato de no comprometerme en la admiración. Yo puedo reconocer gestiones, pero todas las gestiones tienen errores. ¿Quién fue el mejor presidente del 83 a esta parte? Ahí también hay todo un tema. Para mí fue Alfonsín. Cuando a Alfonsín le tocó ser presidente, la gente no se afiliaba a los partidos políticos porque tenía miedo de llenar la ficha de afiliación. Y te decía que si llenaba la ficha de afiliación, iban a venir los milicos a buscarlo. Quedabas marcado. Yo tenía 18 en esa época y me acuerdo. Claro. Y a él le tocó gobernar esa sociedad. Con el ejército que había depredado de todas maneras la Argentina, pero que además se había autoamnistiado. Ellos habían firmado su decreto de autoamnistía. Y él tuvo que empezar a desandar todo ese camino. El drama de Alfonsín, y por el cual la gente pueda tener algún mal recuerdo, es que a él le tocó vivir en la década del 80 lo que en materia económica se llama la década perdida, porque el mundo era inflacionario. No era la Argentina inflacionaria, había inflación en el mundo. Y a él le tocó eso. Y en Argentina, donde tenemos muy malas costumbres desde siempre, y bueno, fue un proceso, la inflación, aterrador, que quizás pudo haber dejado un mal recuerdo. Pero era tan grande Alfonsín que reconoció la salida institucional. O sea, en medio de todo ese desborde, donde también hay que decirle a la sociedad, tuvo un alzamiento militar muy importante. O sea, él venía con toda una carga muy grande de un ejército potente todavía, que se alzó en contra del gobierno constitucional. Y de hecho, después se alzan contra el gobierno de Carlos Menem. A Carlos Menem lo tiroteaban desde un edificio militar que estaba frente de la Casa Rosada. Le tiraban balas a la Casa Rosada. Entonces, ese era el ejército con el que había que lidiar en ese momento. Y por supuesto con los intereses que representaba ese ejército. El 10 de diciembre te vas, decidiste no postularte para reelegir, te llama Sergio y te dice, quiero que seas mi ministra de Trabajo. No, ni loca. Debe tener algunos otros candidatos un poco más jóvenes y fuertes que no sea yo. ¿En serio no aceptarías? No. De vuelta, transgredamos todos los manuales de periodismo. En el presidencia Duhalde, donde la Argentina se debatía si iba a seguir existiendo como la conocíamos, te tocó ser ministra. Sí. Y yo me acuerdo de una cosa que valoré un montón, que salías de tu escritorio, te ponías con los... O sea, había que tener lo que tenías que tener en aquel momento. No hay mucho ministro que se haya animado. ¿No aceptarías ser integrante del gabinete? Tenía gente que se quería suicidar afuera, en el edificio, en Salta, y la tenía que bajar de arriba de los tanques de combustibles de la empresa YPF por vía de un periodista, una radio, la ministra y el que se quería suicidar. Sí, fue tremendo. A mí me costó mucho la salud del ministerio en ese momento, porque fue una época muy difícil. A veces yo cuando hay algún colega que en su discurso tira, ¿viste? Digo... No tenés idea. No tenés idea por la que pasé. No, fue una cosa tremenda. Para colmo, mi nene era chiquito en ese entonces. ¿Te robó mucho de la vida personal la política? No, en serio me robó la salud. Yo me quebranté mi salud en el ministerio. Te pedí que definieras a Milei, a Massa. ¿Quién sos vos? La hija de Camaño, un tipo que laburaba, y de María, que está agonizando. ¿Qué hacía Camaño?
Camaño era un trabajador, un tipo que siempre buscaba un trabajo formal y el rebusque, ¿viste? Y María odiaba el rebusque, porque siempre el rebusque salía mal. Qué sé yo, un día vino con una tropilla de caballos de Entre Ríos a mi casa, imagínate lo que fue eso. Pero ese tipo de rebusque buscaba, ¿viste? Él creía que iba a poder vender caballos, no sé. Era un personaje, mi viejo. ¿Y María qué hacía? Todo, todo. Todo lo que nosotros somos, mi hermano mayor y yo, y lo que fue mi hermano menor, es María, ¿no? Porque nos enseñó a tener valores. Me emociona que te emociones, así que alguno de los dos va a tener que hablar en estas circunstancias. ¿Y qué valores aprendiste de María? Mira, fundamentalmente lo que me enseñó mi vieja un día, que fue cuando empecé mi función de diputada nacional, me dijo nada más que esto: la vida es un ajedrez. Están las negras y las blancas. Una gana, la otra pierde. Pero al final de la partida, todas van a parar a una caja. Qué sabia. ¿A qué edad te recibiste abogada? Me recibí grande, me recibí a los 50 y pico de años. Yo era maestra y bueno, me pareció que tenía que seguir estudiando. Y en la pandemia me agarró la locura, me especialicé en Derecho Ambiental y después hice algunas diplomaturas, hice una muy buena que la recomiendo en la Universidad Austral de Gobernanza de Océanos, algo que nosotros no estamos viendo y que hay que mirar, porque de ahí viene el problema, pero de ahí también viene la solución. Y hace poco hice en la UNSAM algo muy interesante y lindo que estaba vinculado al tema de humedales, que también es otro... Mi vieja diría corriste la coneja, pero es tan viejo que nadie va a saber qué significa eso. ¿Pasaste hambre? ¿La pasaste mal en la vida? No, porque no, cuando no había algo para comer, María no comía. A mí la vieja de Maradona me hace acordar a mi vieja. Quizás nosotros no fuimos tan pobres, pero éramos hijos de trabajadores, así que tampoco éramos tan ricos. Pero no comía María como hacía Doña Sí, Tota, que y todas decía, las madres hacen eso. Todas las madres le dan al hijo hasta la comida, ¿no? 2023, ¿qué es ser peronista? Algo difícil, pero yo me reivindico. A mí no me van a jorobar ni me van a correr, porque creo que es una manera de pensar la vida. El peronismo es humanismo y es la doctrina social de la Iglesia, sin duda. Por eso tampoco puedo comulgar ninguna nota con alguien que tiene una visión tan corta como para no darse cuenta qué es el Santo Padre, ¿no? No darse cuenta que es un hombre santo con una cosmovisión, que lo hace trascender todo lo que podamos pensar los humanos de a pie, y que además tiene bajo su responsabilidad el dominio de las almas de más de 1.300 y pico de millones de fieles alrededor del mundo. O sea, mirá si no debe tener o no tiene el deber de tener cosmovisión. Pero que además a este padre, y te agradezco que me hayas abierto esa puerta, le toca la responsabilidad de ser papa en un mundo altamente complejo, en donde hay una enorme discusión en el mundo respecto a qué hicimos con el planeta, a dónde llegamos y qué tenemos que hacer. Y ahí es donde entra el tema ambiental. Este Papa, así como a Pío le tocó acompañar aquella encíclica Rerum Novarum, en donde se hablaba del trabajador por el siglo XIX. Ese nos van a retar, pero es León XIII. Ese me lo sé yo también. Bueno, Novarum es de Rerum León Novarum. Ah, bueno, porque sos abogado. Claro. Yo me fui un poco más atrás. A ese papa le tocó hablar del mundo del trabajo, porque era el tema en ese momento de la historia. A este papa le toca hablar del planeta, de la pobreza, de las diferencias.
Y eso es la encíclica Laudato Si, Laudato Deus. Eso es Francisco. Nosotros no lo podemos mirar a Francisco porque manda un rosario. un rosario. Es una chiquitada grande como una casa. En los cientos de miles de rosarios que debe mandarle a las almas en problemas alrededor del mundo. Para mí es imperdonable. Que no sepa tener digamos, la visión de acomodar los temas correctamente, porque además es todo un tema. A nosotros los problemas de la religión nos están envolviendo en una crisis tremenda con lo que está pasando en la zona de Gaza y con Israel. Eso también tiene un principio en los fanáticos que interpretan la religión. Claro, pero me quedé pensando en los no peronistas, me dicen que soy algo gorila, lo combatiría porque no me gusta, pero los no peronistas nos cuesta entender que van desde Puerta de Hierro hasta Montonero, de Menem a Néstor. Y porque vos lo que analizás es la temporalidad, ¿viste? Yo como toda mi vida peleé en contra del aparato y la partidocracia, no tengo drama. Yo estoy en el peronismo, pero nunca fui partidocrática. Yo entré al Congreso de la Nación en el año 89 y a los 2 años me estaba peleando con Menem, porque estaba poniendo la poligonal de los límites con Chile donde no correspondía. Y todos me querían convencer y la pasé re mal en un bloque en donde era un pecado mortal oponerse. ¿Me entendés? Y bueno, también me opuse a que privatizaran YPF y a un montón de privatizaciones que hizo Carlos Menem. Nunca fui partidocrática. Y esto que vos mencionás es la partidocracia, no es la idea. ¿Pero el kirchnerismo es peronista? No, ellos tuvieron sus cercanos y lejanos momentos con el peronismo, ¿no? No, yo creo que el kirchnerismo además tiene gente que evidentemente y declarantemente no es peronista. Gente que es de izquierda, gente que tiene otro pensamiento y que se mezcla todo y bueno, y ahí está. Entra por ahí caminando Alberto Fernández, ¿qué le decís? No les digo nada porque nunca acepté la idea de que él fuera nuestro presidente. ¿Y cómo lo va a recordar la historia? No lo va a recordar. Citemos a Alfonsín en el último discurso en la Asamblea. No pudimos, no supimos, no quisimos. No supo, no pudo, no quiso. No estaba capacitado. Y eso es una responsabilidad de Cristina. Cuando me preguntás a mí, no puedo admirar los desaciertos. Hubieron muchos desaciertos, porque ellos sí tuvieron una gran oportunidad. Ellos tuvieron un momento de gran crecimiento. Pandemia. No, te estoy hablando del primer gobierno de Cristina. Sí. ¿Es una oportunidad desperdiciada? Sí, totalmente. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ellos decían que expandían derechos, pero en realidad hoy llegaste y expandieron miseria. ¿Y me explicás? Siempre pongo el mismo ejemplo, viene un tipo de Dinamarca, un danés. Y te dice, Camaño, ¿me explica? 200% de inflación, 1 de cada 2 argentinos pobres, número más, números menos, inseguridad galopante, y sacan el 36% de los votos y puede ser presidente Massa. ¿Me lo explicás? A ver, el deterioro que tiene el país no es el deterioro de una decisión política. Es el deterioro de lo que no hicieron y de lo que hicieron mal desde hace 3 gobiernos para atrás. Argentina no creció durante prácticamente 12 años. Entonces, Mauricio fue como la oportunidad de salir, pero tampoco la supo conducir. Se metió en un berenjenal, tuvo el drama de la sequía, al igual que la tuvo Sergio, en menor cantidad de pesos, y yo siempre digo lo mismo, eso fue lo que lo hizo tener que ir al prestamista de última instancia. Ahora, el prestamista de última instancia no se queda con el papel, porque como son los países, vienen y te apretan. Y vos no solo tenés que pagar una deuda,
Vos, además de pagar una deuda, tenés que seguir manteniendo relaciones porque vos comerciás con esos países. Entonces es difícil desobedecerlo. Entonces, Sergio se hizo cargo de ese caos en los últimos 2 años, en los que además tuvo el tremendo conflicto de la sequía, que no es un tema menor y que no va a ser un tema menor en el próximo gobierno, ni en ninguno de los gobiernos que siguen, porque el mundo está afectado por el fenómeno del cambio climático y por los eventos extremos acelerados que se produce con el cambio climático. ¿Qué te pasa cuando alguien te dice Massa ventajita? Macri resentido, porque ese mote Macri se lo pone porque Massa se opone a que cuando se discute la ley de blanqueo se pongan a los familiares de los políticos. O sea, había un artículo que decía que los políticos no podían blanquear. Y allí lo que hizo Massa fue decir no blanquean ni los políticos ni los parientes de los políticos. Hasta no me acuerdo el grado de parentesco Claro, que pone. claro. Y yo fui testigo, porque estaba delante de Massa, cuando desde el exterior él estaba en un viaje, Mauricio lo llama a Sergio a las 4 de la mañana en la sesión y le pide por favor que pongan los parientes. ¿Te imaginas? Estábamos Felipe y yo ahí al lado. Lo agarrábamos del cogote a Massa, al teléfono, a Mauricio, a todos, porque nos habíamos puesto ya en el bloque la idea de que no se iba a permitir que los familiares fueran. Y ahí salió ventajita. Como buen nene rico caprichoso, el otro es un ventajero porque no le puso lo que él quería. Bueno, después Mauricio comete el desatino de Por decreto. ponerlo por decreto, que ahora creo que la justicia se pronunció en contra. Con lo cual no sé qué va a hacer el hermano con lo que blanqueó. Entra por ahí caminando Sergio Massa. ¿Qué le decís hoy? A ver, que si le toca ser presidente, haga las cosas muy bien, no bien, muy bien. Y que no se olvide que gobierna para todos los argentinos, los que lo quieren y los que no lo quieren. Que levante la bandera blanca y que nos pongamos a hacer lo que hay que hacer para que la Argentina salga adelante. Esto ya no tiene más lugar para que la política siga discutiendo. No podemos estar echándonos la culpa, no podemos decir que este hizo esto, el otro hizo lo otro. Tenemos que poner bandera blanca y ver de qué manera sacamos el país adelante. Porque lo otro que yo no creo que la solución sea mágica. Yo creo que salga Pato Gallareta, o sea, Massa o Milei, vamos a estar sumamente complicados. Entonces, si le vamos a pedir un esfuerzo a nuestro pueblo para sacarlo adelante, demos el ejemplo. Demos el ejemplo. La política tiene que dar el ejemplo. Acá tiene que haber austeridad, tiene que haber ejemplaridad y tiene que haber honestidad. No hay posibilidades de gobernar sin que esas 3 cosas se las grabe en el cerebro el próximo presidente. Entra Milei. ¿Qué le decís? Lo saludo como lo saludo en el Congreso. Yo soy muy respetuosa con él, lo considero un colega, pero que yo no estoy de acuerdo con lo que él piensa, para nada. Y se lo digo en el Congreso y se lo diría también acá. Y no trataría de creer que lo voy a hacer pensar distinto, porque yo creo que él es una mentalidad compleja. No, yo no creo que él comprenda el argumento del otro. Yo creo que él es un tipo brillante en lo que él sabe, que desconoce mucho de todo lo demás y que tiene una mentalidad muy compleja en la manera de procesar. ¿Te sorprendió el caso Conu Rodríguez, el espionaje, etcétera, etcétera? No, no es que me sorprendió. Obviamente que fue una cosa muy violenta. Ver el jefe de gabinete de la provincia más empobrecida, de la provincia más necesitada, verlo, digamos, en el Mediterráneo, con una vedette, o no sé qué es la chica, gastando semejante cantidad de dinero,
haciendo una ostentación increíble de bienes que no sabe ni siquiera explicar de dónde lo sacó. Eso siempre te tiene que sorprender, porque si no te sorprende, lo vas naturalizando. Y el tema de la legislatura de la provincia de Buenos Aires es un tema que hay que resolver también. Primero porque yo no estoy tan segura de que nosotros tengamos que seguir con el sistema que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Porque yo miro, por ejemplo, el ejemplo de Córdoba, y Córdoba ha dado saltos cualitativos en materia institucional muy grandes, que la provincia de Buenos Aires los tiene que copiar. Y Córdoba, que es una provincia central, con mucha población, que produce para la Argentina de manera muy importante, o sea, el aporte del Producto Bruto Interno que hace Córdoba es muy importante, es unicameral. O sea, explícame por qué nosotros tenemos una legislatura que gasta tanto dinero. Porque indudablemente, cuando mirás los salarios, cuando mirás el personal, cuando mirás todo en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, tenés un gasto, una erogación enorme de una provincia empobrecida. Entonces, me parece que ahí hay que ponerse de acuerdo. Y lo otro que te quiero decir, eso es responsabilidad de todos los partidos políticos, ¿eh? No es responsabilidad solamente del oficialismo. Del oficialismo. Está claro. Última, cortita. Entra por ahí Graciela Camaño a los 16, 15, 16, con un rato de experiencia como tenés ahora. ¿Qué le decís a esa piba? Ponete más larga la pollera, me volví vieja. No, yo la pasé bien en mi adolescencia, fui una mujer muy feliz. Con amigos, con amigas. Vos no te olvides que yo tuve la inmensa suerte de ser de la generación de la libertad en serio, no de la libertad carajo, la libertad en serio, de la libertad, del hipismo, del placer, donde nos permitíamos cosas que nuestras viejas ni locas. Fuimos las minas que nos cortamos las polleras y cuando no nos dejaban salir con la pollera corta de casa, que era lo que me pasaba a mí, no por mamá, sino por mis hermanos, me ponía acá y la hacía cortita siempre, ¿viste? Entonces, fuimos minas muy liberales, muy felices. Yo creo que nosotros vivimos una generación muy linda, porque además teníamos ideales, los milicos nos reprimían y nosotros seguíamos igual en la calle y cantábamos canciones de libertad. No, yo viví una juventud muy linda. Bueno, última. Entra por ahí María, tu vieja, ¿qué le decís? Que la quiero. Wow, sos muy malo. No, es hermoso. La emoción. Viste que los políticos, bueno, los que valen la pena, no se emocionan y no dicen... Y a mí me parece que eso ayuda a mucha gente que por ahí pasa por lo mismo que vos. Que la amo, pero con todo mi corazón, y que la voy a acompañar hasta el final, como le prometí. Eso le diría, hasta el final y más allá. Bueno, es un placer verte. Lamento que dejes la cámara. Intentaremos convencerte de lo contrario. Y gracias siempre por la sinceridad y la generosidad, incluso cuando nos hemos peleado, porque hemos peleado lindo a veces. Así que gracias, Graciela. De verdad. Un beso. Gracias, ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes, brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, buena gente, expertos técnicos que tasan en el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador, tenés que llamar de nuestra parte al 0800-222-8273, 0800-222-8273 en la sucursal de Corrientes y Pueyrredón. Pagan el gramo de oro hasta 61.000 pesos. Joyería El Tasador, toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador, Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador.